Bienvenidos a este webinar que organiza la Fundación Women Forward y, y que cuenta hoy con nuestra invitada Eva Fernández Urbón, secretaria nacional del sindicato CESIF, no sé si lo conocéis, secretaria nacional de Igualdad. Es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, miembro también del Lobby Europeo de Mujeres, graduada en lengua extranjera en inglés por la Universidad de Valladolid, máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la UDIMA y agente de Igualdad de Oportunidades por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Eva tiene muchísima experiencia en negociación de planes de igualdad y en la negociación colectiva, y uno de los principales ejes que dentro de la negociación trata son los protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo. Y el motivo de este webinar de hoy es poder hacer extensivos sus conocimientos en cuanto a la negociación y contar con su apoyo. Como sabéis, la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos ejes principales de actuación son la promoción de la igualdad de las mujeres y de los hombres, pero principalmente centrados en las diferencias en los sesgos de género que hoy en día afrontamos y enfrentamos, y cuyos ejes principales de actuación son la gestión de la igualdad dentro de las empresas, por un lado, y la promoción y retención del talento femenino y el liderazgo. Y bueno, sin más dilación, paso la palabra a Eva para que presente su jornada de hoy. Muchas gracias. Como de momento somos poquitas personas las asistentes, pues lo que nos gustaría hacer, mientras que seamos así un grupo reducido, pues es que mientras que Eva vaya avanzando, si surge alguna duda, podéis levantar la mano y tratarlo en el momento en lugar de dejarlo hasta el final del webinar, para hacerlo un poco también más ameno y que os sirva la webinar para la aplicación. Voy a cerraros. Ángela, te estamos viendo comer. Que aproveche. Si tú no tienes problema, nosotras aquí estamos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, muchas gracias a Women Forward por invitarnos a participar en estas jornadas que vais haciendo mensualmente. En este caso, pues también tener la oportunidad de contar un poquito la perspectiva sindical, no solo el de las empresas o las administraciones, sino este otro lado, pues ver un poco también, ¿no?, las dificultades con las que nos encontramos y cómo poder resolverlas. Entonces, muchísimas gracias por invitarnos a participar. Como os comentaba, yo voy a compartir pantalla. Como somos muy poquitas personas, en el momento en el que tengáis alguna duda, queráis alguna aclaración, no hay ningún problema, abrís el micro o en el chat y lo vamos comentando sobre la marcha, ¿de acuerdo? Porque muchas veces eso, va surgiendo, de una idea surge otra, y entonces pues me parece muy interesante que podamos hacerlo de esta manera. Estoy dándole a compartir, le voy a tener que dar, a ver. Abro y cierro un segundo, vais a permitirme que abra el documento primero para poder ver la pantalla también. Para ver pantalla, yo me voy a quitar la cámara mientras que tú pones. Voy a dejar que cargue el documento y así es más fácil, me vais viendo a mí, vais viendo un poco el documento. Le voy a dar aquí, perfecto, compartir. Yo creo que ahora se tiene que ver perfectamente. Y así tengo yo dos pantallas, en una os veo y en otra veo la presentación. Vale, me confirmáis que se ve, entiendo. Se ve perfectamente. El PDF, fenomenal. Muy bien, pues nada, comenzamos. Como os decía, vamos a hablar un poquito eso de los problemas que nos solemos encontrar, de los que son más comunes, porque bueno, problemas puede haber siempre, por supuesto, y muy diversos. Siempre, ¿no?, nunca te acostarás sin saber una cosa más. En este caso, con los problemas siempre van surgiendo problemas nuevos. Pero sí que es cierto que hay algunos que se repiten en casi todas las negociaciones, tanto de planes de igualdad como de protocolos contra el acoso. Y por eso, bueno, pues nos ha parecido interesante poder hacer esta webinar para explicar un poco de forma, bueno, pues por el tiempo que tenemos, de forma muy cortita, cuáles son esos problemas que se suelen dar.
Empezamos, lo vamos a dividir en dos bloques, por un lado la negociación de planes de igualdad y por otro lado la negociación del protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo. En la negociación de los planes de igualdad, el primer escollo con el que nos encontramos siempre, voy a hacerlo tanto el bloque 1 como el 2, lo he dividido en 3 etapas. Esta primera es la constitución de la mesa negociadora. No me entretendré demasiado con datos muy tediosos o lo que marca la ley, pero sí comentaros que es el primer problema que solemos tener porque las empresas muchas veces o las administraciones no saben muy bien con quién tienen que negociar, a quién tienen que avisar o quién tiene derecho a estar en esta negociación. La ley dice claramente que no se pueden hacer comisiones específicas solo ad hoc, digamos, ¿no? Me invento una comisión y hago una comisión específica para negociar un plan de igualdad sin tener en cuenta quiénes son los sindicatos mayoritarios, sin tener en cuenta el porcentaje de voto, etcétera. Entonces, tenemos que tener muy, muy claro las opciones que hay a la hora de negociarlo. Cuando vamos a constituir una mesa se pueden dar 4 casuísticas. La primera es que los centros que tengamos tengan representación sindical, ¿vale? Otra puede ser que no tengamos representación sindical, otra, la mezcla, en los que haya centros que sí y centros que no, y otra en la que no haya respuesta sindical. Esa también la voy a ver un poquito al final, que bueno, se suele dar sobre todo en empresas muy pequeñitas que a lo mejor pues tienen muy poquitos trabajadores y les cuesta que los sindicatos mayoritarios pues puedan acudir a negociar. En el primer caso, que es el caso de centros con representación sindical, lo que siempre vamos a hacer es porcentajes, una regla de 3, un porcentaje para ver cuántos votos o qué porcentaje de voto necesita cada uno de los sindicatos. He puesto aquí un ejemplo inventado. Tenemos una empresa en la que ha habido elecciones sindicales, ¿vale? Hay un comité de empresa que tiene 27 miembros. Y están divididos, según veis en pantalla, 13 de CESIF, 9 de otro sindicato, 4 de otro y 1 de otro. A la hora de formar la negociación del plan de igualdad vamos a tener que tener en cuenta que estos sindicatos tienen derecho a esos porcentajes de voto, ¿no? Si el 27 es el número total de personas, de delegados o delegadas que tiene la empresa de representantes sindicales, hacemos la regla de 3 y nos sale que CESIF tiene un 48 y que otros sindicatos tienen un 33, 14 o un 3% respectivamente. Por lo tanto, a la hora de poner en marcha la comisión negociadora, podemos hacerlo de 2 maneras. Una, que vaya una persona de cada organización sindical, pero que el voto de esa persona cuente lo que veis ahí en pantalla, ¿no? La persona que vota por CESIF, su voto valdrá un 48%, frente al 3% de otro sindicato, ¿vale? O bien, si queremos que en la mesa, en vez de ir una persona de cada sindicato, pues vayan varias y que cada persona que vaya tenga el mismo porcentaje de voto, o sea, que valga lo mismo mi voto que el voto de la persona que se sienta a mi lado, en ese caso habrá que dar más sillas, por así decirlo. Pues lo mismo, si vamos a formar una comisión que tenga 20 personas, 10 de la parte sindical y 10 de la parte de la empresa, esas 10, ¿cómo se reparten? Pues hacemos el porcentaje. Si 10 es el 100%, pues tendríamos a 4 personas de CESIF, a 3 de otro sindicato, a 2 de otro sindicato y a 1 de otro sindicato. ¿De acuerdo? O sea que esta forma de hacerlo, ya os digo, se puede hacer por porcentajes o por sillas, por decirlo de alguna manera, pero está muy claro que siempre tiene que ser teniendo en cuenta la representatividad de cada sindicato en vuestra empresa. La siguiente opción o la siguiente forma de hacer esto, voy a abrir aquí el chat por si acaso hubiera alguna pregunta y si no, pues abrís el micro. La segunda opción sería que sean centros sin representación sindical. Yo tengo una empresa, nunca ha habido elecciones, bueno, pues en este caso a quien hay que llamar es a los sindicatos mayoritarios, que son aquellos que hemos firmado el convenio colectivo al que la empresa se acoge, ¿de acuerdo? Y se repartirían estos sindicatos las mesas o los porcentajes dentro del centro de trabajo que tengamos en el que no ha habido representación sindical. La tercera opción, para no entretenerme mucho, sería la de centros con y sin representación sindical, ¿no? ¿Qué pasa si por un lado tengo centros donde hay RLT y en otros no tengo a nadie? Bueno, pues en ese caso lo mismo, vamos a hacer, este caso que se dice mixto, vamos a hacer primero el reparto de, si la mesa va a ser de 13 miembros, suele ser de 13 miembros, la ley dice que es lo máximo que puede tener y que al ser
con y sin representación sindical se suele llegar normalmente a este máximo, al de 13 miembros por parte. Lo primero que tenemos que decidir es cuántos votos o cuántas sillas o qué porcentaje de voto va a tener uno de los centros. En este caso he puesto un ejemplo con 2 centros, pero pueden ser 3, 4 o 5. Y qué porcentaje de voto va a tener el otro de los centros. ¿De acuerdo? En este caso, en el que hay organizaciones sindicales, está representando a 420 personas frente al otro centro que solo está representando a 100. Si dividimos, ¿no?, la plantilla de 520, cuánto corresponde el 400 y cuánto corresponde el 100, vemos que es una proporción de 80-20. Por lo tanto, si hacemos una mesa de 13 miembros, pues está claro que habrá 2 representantes, en este caso que serán representantes de sindicatos mayoritarios que hayan firmado el convenio y demás, estarán representando a ese centro de Cádiz con ese 20%, por lo tanto tendrán un 10% cada uno, y luego tendremos que tener esas otras 3 organizaciones sindicales que se van a tener que repartir el 80% restante. Ángela, no sé si tenías la mano levantada o justo he visto que hacías así. Tienes el micro apagado, te veo pero no te oigo. Sí, disculpa, no, es que tengo que atender un tema de casa. Vale, nada, no te preocupes, vale, perfecto. Es que justo he visto que hacías así, digo, por si acaso, vale, fenomenal. Bueno, pues como veis, luego habría que repartir, ¿no? Y ese porcentaje se haría exactamente igual que lo hemos hecho en la diapositiva anterior, ¿no? Pues viendo qué representatividad tiene cada uno de los sindicatos. Parece, bueno, contado así parece sencillo, pero bueno, sí que es cierto que es el primer escollo con el que nos encontramos, ¿no? Con quién hay que negociar y qué porcentaje de voto, porque muchas veces en las mesas dicen, bueno, pues uno de cada sindicato y ya está. No, tenemos que ver qué porcentaje tenemos. Y luego, para aquellas empresas que no han tenido respuesta sindical, bueno, pues tienen que seguir intentándolo, tienen que hacerlo de forma oficial y en el caso de que finalmente no hubiera ningún tipo de respuesta, bueno, pues ponerse en contacto con trabajo, explicar lo que les está sucediendo para intentar buscar una solución a esta problemática de, pues oye, no hay ningún sindicato que pueda atender mi demanda de hacer un plan de igualdad en mi empresa, que es que somos solo 15, no hemos hecho nunca elecciones y claro, nos está costando ahora poder ponerlo en marcha y nos apetece poner en igualdad. En lugar, la otra cuestión que suele traer problemas son los datos. Las empresas y las administraciones públicas deben saber que la ley marca de forma muy clara cuáles son los datos que se tienen que incluir en el diagnóstico de un plan de igualdad. En muchas empresas hay ciertos datos que cuesta darlos, hay ciertos datos que... sí. Perdona, soy Lourdes. Mira, antes de que pases a los datos, yo quería hacerte una pregunta de las diapos anteriores. Cuando hablabas de Cádiz, que Cádiz no tenía representación, pero sí tenía 2 votos, ¿vale? Y como no hay organización sindical, para que le quede claro también a las personas, ¿qué haría el caso de Cádiz? Porque entiendo que esto es una empresa que tiene 2 sedes, donde una es la mayoritaria con representación y la otra pues es una sede pequeña y por lo que sea no tienen ni RLT ni delegado. Entonces, con esta parte, ¿qué harían? Vale, pues en esta parte la empresa lo que tiene que hacer es ver a qué se dedica la empresa y por lo tanto cuál es el convenio colectivo de aplicación en esa empresa, ¿de acuerdo? Lo que tiene que hacer es preguntar cuáles son los sindicatos mayoritarios, se pone en contacto con trabajo y dice, quiero saber cuáles son los sindicatos que han firmado este convenio colectivo, buscar el convenio colectivo y ahí viene la firma, este convenio se firmó en tal fecha por estos sindicatos. Y ponerse en contacto con esas organizaciones sindicales para que sean ellas las que puedan participar en la negociación para defender o para trabajar en pro de esos 100 trabajadores que están en Cádiz. ¿De acuerdo? Entonces, se puede dar el caso, y pongo este ejemplo, que CESIF tenga representantes sindicales en el centro de Toledo. ¿Vale? Es uno de los 3 sindicatos, hubo elecciones y sacó delegados. Pues ahí nosotros tendremos 1 o 2 personas defendiendo, por así decirlo, o trabajando por trabajadores y trabajadoras de Toledo. Y además somos firmantes de ese convenio colectivo que aplica en la empresa que tiene su sede en Cádiz y por lo tanto también tendremos derecho a otra plaza para trabajar en pro de las personas que están en Cádiz, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, lo que tiene que mirar la empresa siempre es ver en Cádiz qué convenios colectivos son de aplicación,
ver quiénes son los sindicatos mayoritarios, quiénes han firmado ese convenio colectivo, contactar con ellos para invitarles a participar. Y ya luego, dependiendo de cuántos sindicatos haya, se van a tener que repartir ese 20% del voto, por así decirlo. Si solo aparece un sindicato, pues tendrá el 20%, y si aparecen 2 o 3, pues se tendrá que ir dividiendo ese porcentaje. No sé si con esto queda resuelta tu duda, más o menos. Perfecto, perfecto. Fenomenal. Muy bien. No sé si hay alguna duda más. Miro por aquí el chat por si acaso. Veo que no. No hay ninguna. Vale. Fenomenal. Pues seguimos avanzando. Comentábamos esto, ¿no? Después de la constitución de la mesa, otro de los problemas eran los datos. Muchas empresas dicen que hay datos que no les quieren dar por el tema de la protección de datos y demás. Bueno, pues está claro que hay ciertos datos que, o sea, no se van a dar nunca nombre, apellidos, DNI de las personas. Vamos a dar datos genéricos de puestos de trabajo que tenemos en la empresa. Pues aquí tenemos 5 personas y 4 hombres, o 7 hombres y 2 mujeres. Y nunca vamos a decir quiénes son con nombre y apellidos o con DNI, pero los datos los tenemos que dar, porque la ley marca exactamente cuáles son aquellos que deben incluirse en ese diagnóstico. Los veis en la pantalla. La ley marca claramente que todas estas cuestiones tienen que estar comprendidas dentro del diagnóstico, del plan de igualdad. Además de esto, pues se puede analizar el tema del lenguaje inclusivo, de los documentos y demás. Pero es necesario que todos los datos estén incluidos en ese diagnóstico. Y ya no solo porque las organizaciones sindicales lo vamos a decir que faltan datos, sino porque cuando vayamos al RESCON a registrar el plan de igualdad nos van a decir, oye, aquí no aparece nada que corresponda con el apartado de formación, ¿por qué no habéis puesto nada? ¿De acuerdo? Otra cosa es que en formación, por el motivo que sea, haya poquitos datos, pues porque a lo mejor es una empresa pequeña y simplemente se han hecho 4 cursos y no lo tengo dividido, bueno, pues se justifica en el diagnóstico el por qué hay más o menos datos de diferentes apartados, pero todos los apartados deben aparecer en el diagnóstico. Además de que aparezcan los datos, y ya digo que el tema de la protección de datos, las empresas siempre lo dicen y las administraciones, oye, pues es que la protección de datos y demás, hay que tener en cuenta que esta protección de datos, o sea, lo que vamos a necesitar para trabajar en el plan de igualdad, estamos perfectamente capacitados para manejar esos datos. Además de esos datos, lo que hay que hacer es que sean datos actualizados y hacer una correcta lectura de esos datos. Digo datos actualizados porque en muchas ocasiones nos encontramos con que las empresas nos dan datos muy dispares en el tiempo. Nos dan datos de formación de hace 4 años, datos de excedencias de hace 1, datos de conciliación de no sé qué de hace 7. Bueno, pues hacer un cómputo global teniendo en cuenta datos de hace 7 años, de hace 5 y de hace 2, no nos facilita o no nos da la posibilidad de hacer un estudio real de cómo está la empresa en este momento. Y por lo tanto, por la parte sindical siempre vamos a decir que estén lo más actualizados posibles. A veces no pueden ser de hace 2 meses, pues por supuesto que no, pero que sean todos más o menos de una misma época, lo más cercana posible a la situación actual de la empresa. Porque, como os digo, datos de hace 7 años no nos van a reflejar la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Y otra de las cuestiones también que nos suele chocar bastante en la negociación es el tema del análisis de los datos o de la lectura de los datos. Y os pongo un ejemplo. Se puede dar la situación de que en una empresa nos den estos datos de puestos de responsabilidad de un departamento, y en este departamento nos dice la empresa que hay 8 mujeres que son jefas y 6 hombres que son jefes. Y en este caso nos dice que hay más mujeres que hombres en puestos de responsabilidad. Claro, viendo esta cifra, no mienten. En este departamento hay más mujeres, ¿no? El 8 es más grande que el 6. Pero debemos tener en cuenta que los datos siempre hay que compararlos. Las empresas nos los tienen que dar de una manera que podamos comparar con un dato global o con un dato más grande. ¿Por qué? Porque fijaos lo que pasa cuando analizamos este dato con respecto a la plantilla total de ese departamento. En ese departamento hay 153 mujeres y solo 6 hombres. Por lo tanto, la realidad de la empresa es que el 5% de las mujeres son jefas y el 100% de los hombres son jefes. Fijaos la diferencia, ¿no? La diferencia que hay de decir hay más mujeres que hombres siendo jefes a decir solo un 5% de las mujeres han conseguido llegar a un puesto de jefatura. Por lo tanto, esta es otra de las cuestiones con las que también nos encontramos problemas a la hora de hacer el diagnóstico de situación, que es que nos dan los datos,
pero no nos les dan en comparación con el global o no nos permiten hacer esa comparativa de cómo está frente al departamento completo, en este caso el de ventas, y sacar datos que realmente sean fieles a la realidad. Pasamos al siguiente, que es el tema del registro del plan de igualdad. Como os he dicho, por el tiempo que tenemos, pues os voy a contar un poco las cosas que suelen repetirse mucho más. Y una de ellas, entiendo que con los datos no hay dudas, miro el chat por si acaso. No hay nada, Eva. Tranquila. Perfecto. Te voy avisando si quieres. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Como lo tengo en varias pantallas, miro para un lado, miro para otro. Continuamos ahora con el registro del plan de igualdad. Una vez que nosotros tenemos la negociación, tenemos que entender que hay una serie de votaciones. Se vota a favor o no del diagnóstico de situación y cuando finaliza el plan de igualdad se vota a favor o no de ese plan de igualdad, ¿no? Se le da el ok o no se le da el ok. Para que algo salga adelante hay que recordar que lo que necesitamos es que tenga el voto la mitad más uno de cada una de las partes. ¿De acuerdo? O sea, necesitamos un 51% de cada una de las partes, y por partes me refiero a empresa y a parte social, a sindicatos, el 51% de cada una de las partes para dar el ok a las medidas. Por lo tanto, si al menos la mitad más uno dice que ok al plan de igualdad, haremos un papel diciendo que se ha votado a favor y damos permiso para registrar en el REGCON ese plan de igualdad. ¿Qué pasa si no llegamos a ese porcentaje y si hay una de las dos partes que no llega a ese 51% de los votos de decir que ok, que están de acuerdo con el plan de igualdad? Siempre nos llega esta duda, ¿no? ¿Es posible o no es posible registrar ese plan de igualdad? Bueno, pues la respuesta es sí, sí que es posible. La empresa o la administración sí que tiene potestad para poder registrar el plan de igualdad, aunque no haya consenso con las organizaciones sindicales. A la hora de registrar el plan de igualdad nos van a preguntar, hay una serie de ítems que hay que rellenar. Uno de ellos dice que ha sido o no ha sido negociado con las organizaciones sindicales. Ahí tenemos que marcar si ha sido o no negociado. Y hay otra que dice si ha sido o no consensuado, ¿no? Si se ha llegado a un acuerdo. Ahí marcaríamos que no se ha llegado a un acuerdo con las organizaciones sindicales. Por lo tanto, ¿legalmente es posible registrarlo? Sí es posible, pero nos vamos a encontrar con dos problemas muy grandes. Uno de ellos es la falta de acceso a subvenciones o a contratos con administraciones públicas o con otras empresas que nos pidan como requisito el tener un plan de igualdad, porque que esté registrado no implica que, o sea, si no está registrado pero no está consensuado, no te vale, por así decirlo, oficialmente de cara a este tipo de subvenciones, porque entonces todo el mundo haría cuatro folios, lo metería no negociaría con nadie, lo registraría y todo el mundo tendría plan de igualdad. Entonces, tienes un plan de igualdad, pero te quedas sin acceso a este tipo de cuestiones. Y luego, por otro lado, cuando se ha dicho que no a un plan de igualdad, suele ser porque falta algo, ¿no? O bien, por lo que hemos comentado anteriormente, o faltan datos que no nos han dado, o bien los datos que nos han dado no están bien analizados y no estamos de acuerdo con las conclusiones a las que se ha llegado y, por lo tanto, los sindicatos vamos a denunciar ese plan de igualdad. Vamos a decir que ese plan de igualdad es nulo porque faltan estos datos o porque no se ha cumplido con esto, con esto y con esto. Por lo tanto, en un primer momento la empresa ha podido registrar el plan, pero luego se va a encontrar con que se lo echen para atrás con todo lo que ello conlleva. Por lo tanto, recomendamos siempre el intentar llegar a un acuerdo, llegar a un consenso para poder tener un plan de igualdad con al menos la mitad más uno del voto positivo de cada una de las partes. Porque, insisto, sí es posible registrar el plan sin consenso, pero nos vamos a encontrar luego con esas dos cuestiones, que es casi como no tener plan de igualdad. Eva, antes de pasar, tenemos una pregunta en el chat. Belén Sanjurjo pregunta si el registro está habilitado para las administraciones locales. Perfecto. Pues mira, hasta ahora te voy a explicar un poco todo en bloque para darte la respuesta. Cuando salió el tema de los planes de igualdad, salió que se iba a habilitar en el REGCON, en el registro de convenios colectivos y demás, un apartado específico para planes de igualdad. Este registro era obligatorio para las empresas privadas, pero no decía nada de las administraciones públicas y entre administraciones públicas están
las administraciones locales, como son los ayuntamientos. Por lo tanto, algunas de ellas sí que fueron haciendo su registro en el RESCON, aunque no era el sitio específico, por así decirlo, ni estaban obligados a incluirlo en el RESCON, pero era el único lugar habilitado para poder hacerlo. Por lo tanto, algunas lo han hecho y otras no. Hace unos meses, antes de junio, que es que junio es cuando terminaba el plazo, en febrero o así más o menos, ya se firmó con el gobierno, nosotros lo hemos pedido muchas veces, que se creara un registro específico o un apartado específico para las administraciones locales y que igual que tú puedes buscar en el listado de empresa privada aquellas que te interesen, que puedas buscar también administraciones locales, consejerías, comunidades autónomas, AG, todas estas cuestiones y ayuntamientos. Entonces, se firmó que se iba a poner en marcha este registro específico para planes de igualdad de administraciones públicas, entre ellas las locales, los ayuntamientos. El plazo para que lo pusieran en marcha finalizaba en junio del 2023, este pasado junio. ¿Qué ha pasado? Que con el lío de las elecciones y no elecciones, es la excusa que ponen, pero bueno, es lo que nos dicen, no han podido todavía habilitar ese registro. Nosotros hemos hecho varias consultas, llevamos desde septiembre insistiendo, bueno, ya lo dijimos en junio, que terminaba el plazo para que lo pusieran en marcha y no lo habían puesto en marcha. Nos dijeron el tema del problema que habían tenido con el cambio de gobierno y demás. En septiembre volvimos a preguntar y hemos vuelto a preguntar el mes pasado. Nos dicen que están en ello, pero todavía no está habilitado. En breve lo estará igual que tenemos el RESCON, habrá uno específico para planes de igualdad de administraciones públicas, pero de momento no se puede consultar, ¿vale? Supongo que respondido a la pregunta. Perdona que te corte, sí que es cierto que si alguien quiere hacer una extracción, por ejemplo, por provincia, pues es posible, bueno, claro, haces la extracción de los planes que hay registrados y entonces como se extrae todo, pues se puede ver si una administración local lo tiene registrado o no. Por ejemplo, yo hice hace poco una extracción de Castilla-La Mancha y, por ejemplo, sí que se ven ayuntamientos locales que tienen registrado su plan de igualdad en el RESCON. Eso, porque es lo que yo te comentaba, lo que os comentaba, que ellos, quien ha querido incluirlo dentro del RESCON, lo ha hecho, pero hay administraciones que yo conozco de primera mano que han dicho, oye, la ley no me obliga a incluirlo en el RESCON, entonces yo lo tengo o lo he publicado por ejemplo, en la Junta de Castilla y León hizo el plan de igualdad, lo publicó en su BOCIL, que es el BOCIL, el boletín oficial de Castilla y León, que es lo que oficialmente están obligados, pero luego no lo ha publicado en el RESCON porque entiende que no es el ámbito donde debe hacerlo. Entonces, quienes han querido sí lo han publicado en el RESCON. Si hacéis esa búsqueda vais a encontrar administraciones locales que lo tienen ahí, pero muchas otras han decidido no hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley no les obliga. No es así con la empresa privada. La empresa privada sí está obligada a incluirlo en el RESCON. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puede haber planes de igualdad de administraciones públicas en el RESCON? Sí puede haberlas, porque muchas han accedido a incluirlo ahí, pero muchas otras han decidido que no, que se iban a esperar a este otro registro público. Muy Dice, bien. veo en el chat más cosas, yo creo. Sí, bueno, que ha intentado registrarlo en este registro específico, pero que no ha tenido respuesta al envío de documentación. De todas formas, decirle que aunque sea el nuevo registro o no, cuando registras un plan, bueno, pues pueden pasar meses sin que haya contestación. Hasta que lo revisen y aparezca, pero en este caso efectivamente es así, están tardando semanas en darte el ok o en decirte que modifiques y demás, pero sí es cierto que no te están dando respuesta, probablemente Belén y demás, por lo que te comento, porque todavía, o sea, no has obtenido respuesta porque todavía están en ello. Y como están en ello, no responden a nadie hasta que no lo tengan todo hecho. Entonces, vamos a ir esperando unas semanas. Yo confío en que en breve salga ya adelante y todas las administraciones locales, todas las administraciones públicas puedan por fin registrar y nosotros desde el otro lado, ¿no?, que somos la parte sindical, podamos ver efectivamente qué planes están ahí, quiénes cuentan con plan de igualdad y quiénes no cuentan con plan de igualdad. Eso es. Muy bien, pues pasamos ahora al segundo bloque, que eran las principales dificultades que nos solemos encontrar cuando negociamos protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo.
Lo primero la primera cuestión con la que tenemos que trabajar siempre es el que las empresas, las administraciones entiendan que es obligatorio negociar este protocolo. El protocolo de acoso sexual o por razón de sexo es obligatorio para todas las empresas, independientemente del número de trabajadores que tengan, de personas trabajadoras, y es obligatorio para cualquier administración pública también. Y el primer escollo es el decir, bueno, ya lo haremos, ya veremos. No, es que la ley obliga. Es obligatorio por ley, pero además tenemos que entender que protegemos a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestra organización teniendo este protocolo, ¿no? Igual que tenemos cascos por si se cae algo o tenemos botas con refuerzo, pues tenemos también que reforzar esta otra parte que es pues la personal, la del contacto con los demás, etcétera, etcétera. La importancia del protocolo: retiene y atrae talento, el ambiente de trabajo es mejor porque nos sentimos más seguros, nos sentimos más seguras y nos da garantías en ese procedimiento, ¿no? Porque si no tenemos un protocolo, la persona que quiera denunciar no va a saber ni a quién hacer la denuncia, ni cuánto tiempo van a tardar en responder, qué va a pasar con los datos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero y más importante es saber que es obligatorio por ley. Eso es lo primero, obligatorio. Y además de ser obligatorio, entender, ¿no?, que es algo muy beneficioso para cualquier empresa el tener un protocolo contra el acoso sexual o el acoso por razón de sexo que proteja a las personas que trabajan en nuestra organización. Entonces, una vez que salvamos ese primer escollo, porque como digo, en muchísimas empresas no quieren negociarlo, además lo que suelen decir es que no hay casos de acoso sexual en su empresa, y bueno, lo tengo puesto en la última diapositiva, ¿no? Lo que no se cuenta no existe. Digo, claro, ¿cómo sabes si tienes o no tienes problemas de acoso sexual o por razón de sexo si no tienes un protocolo en el que luego vas a poder ver si ha habido denuncias, no ha habido denuncias, ¿no? No sabes muy bien si la información se ha movido por las zonas de los departamentos y no ha llegado a las personas que tienen más responsabilidad. Por lo tanto, esto es importantísimo. Otra de las cuestiones que tenemos también que gestionar y que cuesta bastante a la hora de negociar el protocolo es que nosotros siempre pedimos que se negocie de forma paralela al plan de igualdad. En muchas organizaciones, no sé si por no mezclar o a lo mejor hay veces que prefieren, pues, no sé, bueno, implementarlo más tarde y así pues les da un poco de miedo, ¿no? Que da la sensación de que vas a tener un protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo y de pronto van a llover denuncias y entonces las empresas se agobian un poco con esta cuestión. Bueno, no sabemos muy bien el motivo, pero en muchas de ellas lo que dicen es, bueno, pues como hay que negociarlo, lo que vamos a hacer es ponerlo como una de las medidas del plan de igualdad, ¿no? Para cumplir así la ley. Y, indicamos que una de las primeras medidas que vamos a llevar a cabo en cuanto el plan de igualdad se ponga en marcha va a ser la negociación del protocolo y entonces, bueno, pues no lo tienen como tal, pero sí es una de las primeras medidas y por lo tanto cumplen con la ley, vamos a decirlo de esta manera. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que vais a ver ahora en pantalla, que es el tiempo que se pierde cuando lo hacemos de esta manera. Nosotros comenzamos la negociación de un plan de igualdad, vamos a ser más o menos realistas, y aparte de realistas bastante positivos, porque hay veces que se tarda más, pero bueno, entre que empezamos y no empezamos, decidimos conformar la comisión de seguimiento, empezamos a pedir datos, la empresa empieza a recopilar los datos, al final pasan 2 o 3 meses hasta que tenemos un diagnóstico cerrado. Luego, además, porque todo esto puede pasar con el verano en medio, con la Navidad en medio, con la Semana Santa, o sea que un año de plazo, que es lo que tenemos para negociar un plan de igualdad, al final el tiempo, vamos restando periodos en los que es complicado, ¿no? En pleno agosto, pues el 15 de agosto, el 14, no se suele reunir la gente porque muchas personas de la comisión van a estar de vacaciones y por lo tanto se va posponiendo. Como digo, 2 o 3 meses el diagnóstico, luego 1 o 2 meses hasta que decidimos cuáles son las medidas del plan. Una vez que finalizamos le damos el ok y tal y cual, pasa otro mes hasta que se pone en marcha y ya empezamos ya con el plan, ¿no? Pues aquí ha pasado ya 6 meses, o sea, como poco, haciendo todo muy rápido, ya digo, porque como sabéis el plazo máximo para negociar un plan de igualdad es de 1 año, hacerlo en 6 meses a veces es complicado, según qué empresas, cuanto más grandes sean o más organizaciones sindicales haya, más personas están en la comisión, pues a veces cuesta más. Y como pronto vamos a empezar a los 6 meses
a empezar a hablar del protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo. En cambio, nosotros lo que siempre proponemos es, vamos a hacer una negociación paralela. Por un lado, vamos a ir negociando el plan de igualdad y por otro lado, vamos a negociar el protocolo. El protocolo es un documento que, además, hay muchos ejemplos ahora mismo, contamos con un montón de ejemplos, incluso el Instituto de las Mujeres propuso ejemplos de protocolo, tanto para empresas con plan de igualdad como para empresas sin plan de igualdad, y por lo tanto es un poco, no vamos a ciegas o no es algo tan complicado como un plan de igualdad, sino que tenemos un montón de información en la que tenemos que ir adaptándola, por supuesto, a nuestra empresa. Y puede ser que una vez que empecemos la negociación del plan de igualdad, de forma paralela al protocolo, tengamos el protocolo hecho en un mes. Y fijaos qué diferencia entre una imagen, ¿no?, la parte de arriba y la parte de abajo. Arriba vamos a empezar a negociarlo a los 6 meses y en la parte de abajo a los 6 meses estamos ya evaluando qué tal ha funcionado el protocolo. Por lo tanto, desde nuestra organización sindical siempre vamos a decir que es muy recomendable hacerlo desde el comienzo de forma paralela y así además lo podemos incluir dentro del plan de igualdad y entregarlo en el RESCON o en el de administraciones públicas todo junto. Y por último, de este bloque, otra de las cuestiones o de los escollos que tenemos es del contenido del protocolo. ¿Qué cuestiones tienen que estar o no tienen que estar en ese protocolo y cómo debe ser? Y os voy a contar los problemas que suelen surgir casi siempre, ¿de acuerdo? Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es la estructura. El protocolo no es una hoja donde decimos, pues si a alguien le pasa algo, que se lo diga a su jefe y se tramitará. No es así. Tiene que tener una estructura en la que más o menos los puntos que vamos a tener en cuenta son los que veis en pantalla. Una introducción, hablar de prevención, de la política de prevención o de medidas preventivas, el procedimiento y desarrollo de actuaciones, la evaluación y seguimiento y luego disposiciones finales. Disposiciones finales lo llamo así, pueden ser anexos o pueden ser, o sea, no tienen que ser exactísimamente estos 6 puntos, se puede unir en comienzo o introducción, el área de prevención del acoso sexual o por razón de sexo, las actuaciones, el seguimiento y ya está, ¿vale? Pero bueno, yo he puesto este esquema que es el que normalmente solemos seguir. Porque, insisto, en muchas empresas lo que hacen a veces es decir que, bueno, pues que quien tenga un problema que se lo diga a su jefe superior y que ya se irá tramitando. No, eso no es la manera de hacer esta negociación. Una de las cuestiones que siempre pedimos que se incluyan es definiciones y ejemplos. Porque, aunque no sea exhaustivo los ejemplos que vamos a poner, la gente sí que tiene que entender lo que son actuaciones que pueden denominarse acoso sexual o acoso por razón de sexo. Muchas empresas no quieren incluir definiciones, no quieren incluir ejemplos, no sabemos por qué, pero es una de las problemáticas que solemos encontrar. Y nosotros siempre decimos que hay muchas personas que a lo mejor no son conscientes de lo que es un acoso por razón de sexo, ¿no? Pues en un departamento que son 5 o 6 personas, todos son hombres excepto una mujer, todos son del mismo rango, entonces van a las reuniones y siempre le dicen a la mujer que tome notas. Oye, María, toma notas, que seguro que tú tienes mucha maña y que tienes muy buena letra, toma notas y luego nos pasas el resumen. Ojo, que esta persona, si le apetece, le gusta y le encanta hacer resúmenes, muy bien. Pero si no, si todos son en un departamento, o sea, lo hacen pues porque como es mujer, pues tienes mejor letra. O sea, eso lo he oído yo claramente, ¿no? Tú que eres mejor y te apañas más y eres capaz de hacer 2 cosas a la vez, que nosotros no, pues entonces, mientras escuchas, vas tomando notas y nos pasas un resumen. Bueno, pues cuando termina la reunión, los 5 hombres pueden seguir con su trabajo o irse a tomar un café y esta mujer, en vez de hacer su trabajo o tener un descanso de 5 o 10 minutos, va a tener que estar trabajando a mayores para preparar ese informe que no la corresponde, porque sus tareas son exactamente iguales que las del resto, ¿no? Eso sería un acoso por razón de sexo, el que la obliguen por ser mujer a tener ella que tomar notas o a tener que ser ella la que lleve el café cada vez que haya una reunión. Me lo invento, ¿de acuerdo? O preparar las fotocopias. Entonces, lo de las definiciones y los ejemplos viene muy bien para que la gente entienda que son cuestiones que ya no deberían ser así en las empresas y que entiendan que, pues eso, no se deben permitir. Tú no estás de acuerdo con esa cuestión, no te gusta, no tienes por qué dar por hecho
que bueno, es que como soy mujer, pues claro, entiendo que me pidan que haga las notas, porque es verdad que yo estoy a 8 cosas a la vez, ellos no son capaces. No, no, no. Ojo con no hacer cosas con hacer cosas que no queremos simplemente por el hecho de que como soy mujer debería. Estas definiciones, bien, en el Instituto de las Mujeres lo puso muy claramente en su documentación, viene la definición de acoso sexual, que es lo que veis en pantalla, cualquier comportamiento verbal, físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Puede ser verbal, no verbal, físico, chantaje sexual, ambiental, etc. Esto es acoso sexual, y acoso por razón de sexo sería cualquier comportamiento que se realiza en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad, de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, ¿no? Por el hecho en función del sexo que tengamos. Descalificación pública, menospreciar, tareas sin sentido, comentarios despectivos, usar la fuerza física, ¿no?, en un momento determinado para impedir o para intentar obligar que haya algo. Entonces, en este caso, insisto, es muy importante que aparezca tanto las definiciones como algunos ejemplos. No son exhaustivos, pero algunos ejemplos para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. Que, como digo, muchas empresas a veces no les gusta, ¿no?, el hecho de tener de poner ejemplos. Otra de las cuestiones, la segunda parte que vamos a comentar aquí, es relacionada... Sí, ya, disculpa, Eva, disculpa que te interrumpa, ¿vale? Sí, perfecto, perfecto, para eso estamos. ¿Vale? Me voy a quedar un poco en este ámbito porque yo he estado en empresas en el que la situación de protocolos de acoso ha sido tanto a hombres como a mujeres, ¿vale? Pero estas personas, tanto hombres como mujeres, no los identifican. No son capaces de identificarlos, ¿no? Entonces, es un problema porque cuando tú lo ves claramente, yo lo veo claramente, tanto a ellas como a ellos, en muchos casos, les haces ver esa situación, pero bueno, la situación de necesidad de lentejas, vamos a llamarlo así, ¿vale? Te impide ver con claridad eso, aunque lo estés sufriendo todos los días. Y te haces mal, porque son personas que se las ve que, bueno, pues que viven cierta angustia, ciertos protocolos de ansiedad, pero que lo achacan al estrés habitual de un ritmo de trabajo. Claro, y no se dan cuenta de que realmente están sufriendo ese tipo de acoso. Por eso decimos que es que eso pasa mucho en las empresas. Por eso decimos, muchas gracias por tu comentario, porque va totalmente ligado a lo que estoy comentando, que muchas personas no saben o no se dan cuenta que lo que están sufriendo es un acoso sexual o por razón de sexo. Entonces, verlo por escrito, ver la definición y ver una serie de ejemplos de lo que puede resultar un tipo de acoso u otro, hay personas que se dan cuenta de que, oye, es que lo que a mí me está estresando más es esto que me está pasando, y gracias a este protocolo y a los ejemplos y a las definiciones son capaces de dar el paso y de salir un poco de esa situación en la que se encuentran tan mal. Así es. Muchas gracias, Ángela. Perdona, Eva, tenemos otra pregunta de una compañera que, claro, que pregunta que qué ocurre con las empresas no obligadas a tener plan de igualdad. Declara la negociación del protocolo de acoso cuando no hay RLT. Claro, pues aquí tenemos un problema, voy a decir un problema, porque nosotros hemos hecho la consulta en muchas ocasiones. Entonces, lo ideal sería que pudieran hablarlo con representación sindical, las que no están obligadas a tener plan de igualdad, que son más pequeñitas. Nada, lo negocian entre ellos, no llaman a la representación sindical, normalmente, ¿vale? Pueden avisar a sindicatos mayoritarios que tengan que ver con su convenio colectivo, pero nosotros hemos hecho esta consulta y nos dicen que, claro, que no, el volumen es tan grande ahora mismo que pueden estas empresas hacerlo ellas mismas y luego el RESCON, que es cuando lo vayas a registrar, va a revisar si efectivamente está correcto o no está correcto. Pero aquí no les obligan. Siempre tienen la oportunidad de dirigirse al Instituto de las Mujeres y poder descargar la guía y adaptarla. Es lo que usan, efectivamente. En el Instituto de las Mujeres hay dos guías, una que pone para empresas con plan de igualdad y para empresas sin plan de igualdad. Ahí entiende que son empresas más pequeñitas, que no van a tener el apoyo de los sindicatos para poder entender un poco cómo funciona y demás. Entonces, tienen ese documento que, como decía antes, es simplemente un poco adaptarlo a la empresa, y si ese documento lo adaptas a la empresa ya sabes que va a ser correcto,
porque es un documento específico del Instituto de las Mujeres. Si ellos se dedican a hacerlo por su cuenta, sin ningún tipo de información de nada, de lo pongo en un folio y ya está, pues probablemente luego les pongan problemas. Pero si utilizan esa documentación, no pasa nada. Lo hace simplemente la empresa. Yo soy una empresa de 8 trabajadores y, oye, pues cojo el documento del Instituto de las Mujeres donde pone enviar email, pues que lo envíen a este sitio o a este otro, los plazos les pongo exactamente iguales y ya está. No tienen que contactar con los sindicatos para hacerlo. ¿Vale? Fenomenal. Otra de las cuestiones que nos gusta siempre que se incluya en el protocolo es el tema de que este acoso se puede realizar también por medios tecnológicos, por medios informáticos, o sea, no es solo un acoso verbal de estoy en el pasillo y disculpad, y te digo algo, sino que puede ser vía correo electrónico. Por ejemplo, pues esto sí que nos gusta también que se incluya y en muchas ocasiones las empresas no quieren, no, es que si es presencial, porque si es por medios tal, se queda un poco el tema así raro. Entonces, nosotros siempre pedimos que sean medios tecnológicos. Y luego queremos, otra de las cuestiones que suele traer un poco, conllevar problemáticas, que es para todo el personal, tanto para el personal de la empresa como el externo que desarrolle su trabajo en nuestros centros. Yo estoy en mi centro de trabajo y viene alguien externo y hay un acoso, la empresa me tiene que proteger también de ese acoso de esa otra persona. Ya nos pondremos en contacto como organización con la otra empresa para que ponga en marcha lo que tenga que poner en marcha, pero a mí mi empresa me tiene que proteger, ¿de acuerdo? Otra de las cuestiones es las garantías de actuación. Siempre pedimos que se incluya en el protocolo y es algo que a las empresas muchas veces les cuesta, son las medidas cautelares. Es importantísimo. Durante el proceso en el que vamos a intentar averiguar si es verdad lo que ha sucedido o no, etcétera, si se puede demostrar, mientras dura ese proceso, que suele ser más o menos un mes, siempre pedimos que aparezcan en el protocolo medidas cautelares. ¿Esto qué es? Que la persona que denuncia pueda no tener que estar a 1 metro de la persona a la que acaba de denunciar por supuesto acoso. Entonces, como digo, muchas empresas esto no les gusta porque da la sensación de que ya estás dando por hecho que a quien denuncian es culpable, pero yo creo que es una cosa que es muy buena, que no perjudica a nadie porque no estás de pronto echando a alguien, sino que tú intentas, bueno, pues si están los dos en el mismo despacho, pues hablar con la persona que ha denunciado, oye, ¿cómo lo ves? Nos movemos aquí, nos movemos allá, te cambias tú, se cambia él, pero que haya alguna medida cautelar para no tener que estar pasando ese trago de la investigación con la persona a la que has denunciado a 1 metro. El último puntito que veis ahí es el tema de plazos máximos. Es muy importante también que en los protocolos aparezcan los plazos máximos en los que vamos a llevar a cabo cada una de las fases de la investigación, porque en muchos momentos las empresas sí que explican bien, bueno, pues primero llega la denuncia, se reúne la comisión, hace las entrevistas, hace una investigación, finaliza con una propuesta o no de sanción, etcétera, etcétera, pero no marca plazos. Y claro, lo que queremos es que la persona que ha denunciado y a la que han denunciado, pues sepan más o menos el tiempo que van a tardar en saber, ¿no? Porque si denuncias y tarda la empresa 8 meses o 9 meses en darnos la información de qué ha pasado finalmente, fijaos todo lo que puede pasar en 8 meses. Por lo tanto, es importantísimo el que aparezcan los plazos máximos dentro del protocolo, que es algo que también a veces las empresas que lo hacen ellas, que no cogen el del Instituto de las Mujeres y que lo quieren hacer un poco a su manera, muchas veces quitan el apartado de plazos y lo dejan libre. No, siempre va a tener que aparecer el plazo máximo para todas estas cuestiones. Y luego siempre intentamos que haya algún tipo de medida, oye, en el momento en el que se demuestra que efectivamente un trabajador, una trabajadora ha sufrido acoso sexual o acoso por razón de sexo, que la empresa tenga por deferencia algún tipo de ayuda para esta persona, ¿no? O bien un acompañamiento psicosocial o bien una medida que le pueda ayudar a recuperarse, unas sesiones con un psicólogo, con una psicóloga, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, estas cuestiones también importantísimas. Y por último, para ir finalizando, el tema de la evaluación y el seguimiento. De nada sirve tener un plan de igualdad, un protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo, de nada nos sirve si luego no vamos a analizar la evolución, ¿no? Si ha habido muchas o pocas denuncias, si están subiendo más o menos, si en un mismo departamento
ha habido muchas denuncias o pocas denuncias, o sea, realizar ese análisis de datos cada 6 meses o cada año, porque es muy importante ver qué pasa. Si yo estoy en una empresa muy grande y tengo 20 denuncias en el departamento de ventas, ninguna denuncia en el departamento de recursos humanos y una denuncia en el departamento de limpieza, pues realmente algo está pasando en ese departamento de ventas, porque tengo 20 denuncias frente a ninguna de este, frente a una de este otro. Pues a lo mejor eso nos va a servir para hacer más formación o más sensibilización en ese área y obligar a todas las personas de ese departamento, por ejemplo, a hacer un curso de formación específico sobre lo que es el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, porque a lo mejor tenemos varias personas que no saben muy bien qué es eso del acoso y se piensan que todos los días hablar de la ropa que lleva mi compañera está fenomenal y las compañeras están cansadas de que les digan eso. Y entonces es, ¿no?, la pescadilla que se muerde la cola. El hombre lo dice porque le piensa que les encanta, las otras están enfadadísimas porque no les gusta que lo digan y acabamos pues con 20 denuncias. Bueno, pues es muy importante, y ya esto en muchos protocolos no aparece, y nosotros insistimos en que haya evaluaciones periódicas y análisis de los datos, siempre, como digo, con la protección de los datos sin identificar a las personas, ¿no?, sin tener nombre y apellidos, todo va con códigos, y ver un poco en qué departamentos ha habido problemas para intentar realizar acciones que hagan que en esos departamentos pues baje ese número de denuncias porque no haya ya más acoso. ¿De acuerdo? Tenemos una pregunta, la compañera Isabel tiene levantada la mano. Fenomenal. Voy a darle paso. Sí, Isabel. hola, ¿qué tal? Bueno, voy a concentrarme a ver si puedo decirlo sin mucho lío. Nos ponemos en una empresa en la que ya el plan de igualdad ha sido negociado, efectivamente no se negoció en paralelo el protocolo de acoso, ¿no? Ahora, con todas las dificultades que has comentado, que son reales, para la negociación de este protocolo, ¿se podría hacer un protocolo sin la firma de la RLPT? O sea, eso se podría hacer, y en el caso de que no tenga la firma de la RLPT, esto podría ser denunciable o ser sancionadora a la entidad. Podría, o sea, tener el mismo peso a nivel de subvención, porque al final un acto de fe no dices, hacemos el plan de igualdad porque lo necesitáis y vale, es una empresa en la que si no la tenemos también perdemos nosotras como trabajadoras, pero luego después vemos que la intencionalidad en la negociación del protocolo es nula, o lo que dices tú, no, la retrasan en el tiempo, van poniendo pegas y la sensación que te das es que no tienen intención de negociarlo. Eso por un lado. Y luego la otra pregunta era, en el caso de las comisiones de instructoras, la negativa de la empresa que en una comisión instructora esté la RLPT puede ser, o sea, entiendo que no están obligados, ¿no? Pero entiendo que esto va parte también de las dificultades que ocasiona negociarlo fuera del plan de igualdad. Era por saber si hay alguna herramienta frente a estas situaciones. La ley. Sí, esto era todo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Isabel. Sí, efectivamente, o sea, lo que nosotros negociamos en un plan de igualdad es como lo que negocias en un convenio colectivo. O sea, es algo que es obligatorio que cumpla la empresa. Por lo tanto, si una de las medidas que hemos puesto es la de, en el momento en el que se ponga en marcha el plan de igualdad, hay que negociar un protocolo contra el acoso, si la empresa no cumple, lo que hay que hacer es una denuncia a Inspección de Trabajo diciendo tenemos un plan de igualdad en el que pone que una de las medidas primeras va a ser hacer un protocolo contra el acoso y la empresa no lo está haciendo. O bien, eso sí que tiene que ser una negociación dentro de la comisión que tengáis. Por lo tanto, en el caso de que no cumplan, lo que tenéis que hacer es denunciar, hacer esa denuncia a Inspección de Trabajo para que sepa que la empresa no está cumpliendo. Y eso lo he visto muchas veces, o sea, en muchas ocasiones es exactamente lo que has comentado tú. Se firma el plan de igualdad, te fías de que, bueno, pues lo firmas porque es que si no, no van a tener un contrato, que el plan de igualdad está bien, vamos, no digo que esté mal, está bien, y además así tienen un contrato para no echar luego, no tener que echar a gente, a trabajadores y a trabajadoras de la empresa. ¿Qué pasa? Que ponen esa medida y luego lo van retrasando y dices, pero se han pasado 6 meses desde que el plan de igualdad está implementado y no hemos negociado nada aquí. Bueno, pues vas a Inspección de Trabajo y haces esa denuncia para que Inspección de Trabajo vea que efectivamente está incumpliendo. Inspección de Trabajo lo que hará será ver que efectivamente es cierto y dar un plazo a la empresa para que lo negocie y lo ponga en marcha. Y si no, lo que hará será pues ponerle una multa, una sanción por no cumplir con la normativa, ¿vale? Así que ya digo, sería la denuncia a Inspección de Trabajo, ¿de acuerdo? Una duda, Eva, que me trasladaba
una compañera en otro ámbito, porque tiene dificultades, ella está negociando y tiene dificultades bueno, que, por ejemplo, han firmado ya el protocolo de acoso antes que el inicio del plan de igualdad, que ya lo tenía, se han presentado los sindicatos y todo eso. Y le ha manifestado que podían ya registrarlo, pero la empresa lo quiere registrar todo unido. Porque sabes que hay muchas empresas que plantean el protocolo de acoso dentro del plan de igualdad. Sí, sí, muchas, eso es. Entonces, tienen, por un lado, un protocolo contra el acoso que tenían previo al plan de igualdad, entiendo. Sí, exacto. Vale, y ahora negocian el plan de igualdad y lo que quieren hacer es meterlo como anexo o como uno de los puntos del protocolo, del plan de igualdad. Entonces, si todas las organizaciones sindicales, la mitad más uno, porque la empresa va a decir que sí, o sea, la empresa va siempre a una, lógicamente. Entonces, si las organizaciones sindicales les parece bien el incluirlo dentro porque están de acuerdo con ese protocolo, no hay ningún problema. De hecho, es algo que está muy bien, el que pueda estar todo junto, porque tú cuando luego lo pones en el RESCON o cuando lo difundes entre la plantilla, ya van a ver que está el plan de igualdad y el protocolo contra el acoso, y es una manera de difundir la información. Eso es fantástico. Ahora, si ese protocolo es anterior y dentro de esta negociación yo como organización sindical ese protocolo no me gusta, me puedo negar y efectivamente ahí no hay mucho voto, me refiero. Si alguien se niega a que aparezca ahí, tienen razón a negarse porque no es algo que haya formado parte de esa negociación. La empresa tendrá que incluirlo como un anexo o diciendo que es algo que ya tenía de antes, no sé si me explico, o sí, ponerlo sí. Aparte. Pero claro, yo como sindicato no puedo asumir el ok o dar el visto bueno a un documento que yo no he negociado si no estoy de acuerdo con él, ¿vale? O sea que ahí sí que, ya digo, si el documento está bien, no hay ningún problema en incluirlo en el plan de igualdad. De hecho, a mí me parece que es algo que se debería hacer siempre, incluirlo, si no es en sí, pues como anexo, porque así la gente lo ve mejor. Pero, ya digo, si es algo anterior... Isabel pregunta si se puede negar la RLT a participar en las comisiones instructoras. Sí. Bien, efectivamente, es otra de las preguntas que me has hecho antes, que había apuntado dos, te respondí a la primera, perdona. La organización de la comisión instructora depende sobre todo de la empresa. Por lo tanto, no se puede obligar a la empresa a que haya RLT dentro de esa comisión instructora. No se puede. Ahora bien, es raro que no quieran que haya, o sea, lo normal es que no haya 5 personas de sindicatos, ¿no? Porque esas comisiones tienen que ser pequeñitas, tenemos que cuidar mucho a la persona que denuncia porque está contando cosas pues, que no son agradables y demás. Entonces, que haya una comisión de 12 personas no tiene ningún sentido. Entonces, nosotros solemos decir que haya al menos una persona de organización sindical y que se vayan turnando, ¿no? Que estén en orden, que en el primer caso vaya esta persona de este sindicato, en el otro caso que aparece otro sindicato, otro caso que aparece, ¿vale? Pero sí que es cierto que por ley no podemos obligar a la empresa a que incluya a una persona de sindicatos dentro de esa comisión, ¿vale? No le podemos obligar, aunque ya digo que pues ya nos hace sospechar un poco. Sí que lo que tienen que hacer siempre a la Comisión de Igualdad va a ser informarnos de cuántos casos se han abierto, de finalmente qué evaluación ha habido sobre esos casos, si se ha demostrado que efectivamente era verdadera esa denuncia o no se ha podido demostrar, etcétera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Muy bien. Pues eso, estábamos diciendo lo del tema del análisis de datos porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces, he puesto aquí esta diapositiva, que ya estamos terminando para terminar en hora, de las cuestiones, como digo, dentro del protocolo de acoso sexual o por razón de sexo, que son más importantes a tener en cuenta y que las empresas suelen dar problemas, porque hay otras que no pongo aquí, que son importantísimas, pero no hay problema porque siempre la ponen. O sea, ¿a quién dirigirse? Pues normalmente siempre ponen a alguien ahí, o la persona de recursos humanos o un email, o sea, en ese aspecto no tenemos problemas. O sea, por eso no lo he verbalizado aquí hoy. He verbalizado las cuestiones que sí que las empresas suelen estar más reticentes. Y como os decía, para ir terminando, el tema de lo que no se cuenta no existe. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta cuando hablemos con las organizaciones. Que no nos digan no tenemos plan de igualdad y protocolo contra el acoso y no lo necesitamos y ya está. No, que no nos digan eso, porque diciendo eso
nos vamos a encontrar con que, claro, como nadie dice lo que le está pasando, pero no lo dicen porque no tienen la oportunidad de decirlo dentro de un protocolo en el que se les dé voz, sepan el plazo en el que van a estar protegidos, etcétera, etcétera. Así que hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla por si acaso. Y así Gracias terminamos. gracias a todas las que habéis participado. Y bueno, deciros que normalmente la Fundación hace estos webinars relacionados con la igualdad una vez al mes, suelen ser los segundos martes. Solemos contar con personas que tienen unas bios que la verdad y que trabajan para la igualdad y que son colaboradores nuestros, con los que al final tenemos una relación y nos nutrimos mutuamente. Y me gustaría invitaros a los próximos talleres que tenemos, los webinars. Habrá una segunda edición relacionada con la comisión negociadora y que se centra en el diagnóstico, que es un punto tan difícil de tratar y tan difícil de analizar, en la que muchos, bueno, los que estamos acostumbrados a analizarlos quizás no, los que formáis parte de la comisión negociadora o de la parte sindical, pues a veces tienen dificultades por cómo vienen los datos o los datos que no nos dan, que no nos aparecen, los sesgos. Y bueno, una compañera que decía, creo que eras tú, Ángela, que decías que bueno, que hay personas que no se dan cuenta realmente del acoso. Pues bien, tendremos una segunda sesión sobre el canal denuncias, porque afortunadamente para las empresas de más de 50 empleados y que implementan el canal denuncias, pues se abre una herramienta muy importante para que personas que detectan ese acoso puedan denunciarlo por esta vía. Entonces, esta segunda sesión que vamos a hacer, porque ya celebramos una el mes pasado, tratará de casos prácticos que nos traerá una abogada nuestra y, bueno, que es colaboradora y miembro de la Fundación. Y bueno, yo creo que será muy productivo y muy fructífero.